iniciar con el tema de hoy, que es el número 28 de esta serie, el deseo de Dios para la familia. Ahorita le digo cómo se llama el tema, pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Está bien? Vamos a ver hasta dónde llegamos porque es amplio y la verdad de las cosas no quiero apresurarlo, no tiene caso empacar muchas cosas, sino ir al ritmo que nos vaya llevando el Señor. ¿Está bien? Hemos hablado, no solamente en esta serie, pero en distintos momentos, de los esfuerzos que el mundo hace por acabar con la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? Ese es el esfuerzo, por eso hay tantas cosas y es tan tenaz, ¿verdad? Y por eso vemos tantas ideologías, ¿no? Porque el enfoque es destruir la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Y haciendo eso también es rebajar al hombre del nivel en donde está. Yo no sé si está bien dicho el término, pero es animalizar al hombre. Es como hacer al hombre un animal, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que no? ¿Verdad que no? De hecho, fíjense, esa idea de que el hombre es un animal es tan reciente, es tan nueva. Es decir, estamos hablando de no más de 200 años de esto, ¿sí? Pero ha habido ese esfuerzo por hacer del hombre un animal, ¿sí? Por cierto, debo decir que todo esto no tiene ningún fundamento con conclusiones científicas. En esencia son ideológicas, son filosóficas. Por ejemplo, el tema de la evolución, no hay manera, por eso es la teoría, ¿sí? Porque luego se puede ser muy hábil en confundir términos. Voy a poner un ejemplo, clase de biología express, ¿está bien? Dices, bueno, pero es que empezamos a observar que los pájaros de cierto lugar y el pico le cambió y era distinto. Y dices, sí, pueden haber mutaciones en una misma especie, pueden haber cambios en una misma especie, sí, pero nunca que una especie cambie de una especie a otra, ¿sí? O sea, nunca un perro se va a convertir en gato. ¿Estamos aquí? Nunca podrá cambiar de especie, podrá mutar. ¿Estamos aquí? Pero eso no es evolucionar, eso es una mutación nada más. Y eso ha habido mucho. Y a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues han habido muchas mutaciones. ¿Estamos aquí? Entonces, todo este tema, ¿por qué quiero enfatizar en ello? Porque, repito, en esencia es ideológico, es filosófico, y la evolución dio paso a algo que a lo mejor ustedes han escuchado de esto, que es la eugenesia. ¿Sí? ¿Han escuchado de esto? Todo esto, fíjense bien, nació aquí, ¿eh? Todo esto nació aquí en Inglaterra. Todo esto se fue dando aquí, después brincó para otros lados, pero bueno, podríamos hablar de Francis Galton, ¿verdad? Que fue quien empezó a empujar el tema de la eugenesia, ¿verdad? ¿Qué es esto de la eugenesia? Pues la eugenesia permite modificar, ellos le llaman mejorar, por métodos selectivos, los rasgos hereditarios del ser humano. Pero no es cambios de especie, simplemente quiero mejorar la raza. Y ya saben por dónde va eso. Ya saben en dónde explotó eso, ¿sí? Pero son métodos selectivos, ¿sí? En donde, por ejemplo, el aborto forma parte de esto. La eutanasia también está en la olla. ¿Por qué? Porque me voy deshaciendo de aquello que tiene material genético. Y podríamos mencionar, por ejemplo, que en Islandia, en este momento es prácticamente, no hay nacimientos de niños con síndrome Down. O sea, los detectan y para afuera. España van por ahí, en España están con el 90% más o menos. Aquí no sé, aquí se ha frenado eso. ¿Sí me explico? Han habido cosas que se ha frenado. Pero esto es un tema eugenésico 100%, y podría hablar muchísimo, ¿verdad? Y así va la eugenesia hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como transhumanismo.
que no es otra cosa más que la fusión del hombre con la máquina para extender su vida, para mejorarlo, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo se dé eso, pero las bases están puestas, es decir, por ejemplo, poder conectar el pensamiento del hombre con la nube. Sí. Farmacéuticas han dicho, bueno, ahorita ya tenemos la tecnología para que es nanotecnología, que te puedas tragar una píldora, se te aloja por ahí y está mandando todos tus datos, dice, directamente, dice, a tu compañía de seguros. No al médico, o sea, no al GP, no, a tu compañía de seguros. ¡Qué fantástico! Y todos, sí. Y miren, si nos detenemos un rato a hablar de esto, les puedo dar material para que no duerman, de cómo está en este momento el asunto. ¿Sí? Los estudios de Darwin también abrieron la puerta a la aparición de formas de pensamiento, y otra vez, son ideologías, son filosofías, ¿verdad?, con relación al estudio y a la observación del hombre y su conducta. Y ahí es en donde me quiero enfocar hoy. ¿Sí? Fue a principios del siglo XX, hubo un hombre que se apellidó Watson. Por cierto, debo decir que Francis Dalton, el de la eugenesia, era primo de Darwin. Nada más, ¿sí? Bueno, a principios, repito, del siglo XX, este doctor llamado, apellidado Watson, él empezó a estudiar lo que eran los estímulos y respuestas que daban lugar al comportamiento de la gente. Es decir, a ver, hago esto y pasa esto. En esencia, ahorita lo toco, pero se le conoce como reflejo condicionado. Y esto fue influenciado, y quien lo desarrolló de una mejor manera, vamos a decirlo así, fue un ruso que se apellidaba Pavlov. Ya, lección completa, ¿está bien? Ahora, después, ya que estaban esas bases de pensamiento, digan conmigo, pensamiento. No es ciencia, ¿sí? Es pensamiento. Es parte de la academia, ¿ok? Pero se dieron algunas variantes y hubieron lo que se conocen como psicólogos conductistas, los más reconocidos. Uno de ellos es B.F. Skinner, ¿sí? En esencia, es Skinner, y él llegó a conclusiones como estas, miren, dice, el comportamiento del hombre es el resultado de fuerzas externas. ¿Ok? Ahora, ya estamos aquí a mediados del siglo XX. Escuche bien, de ahí hacia atrás, esto no figuraba. Otra vez, es pensamiento, eso es academia, ¿sí? Podríamos hablar otro rato de eso. Entonces, esto lo han tomado en este principio o esta premisa de que el comportamiento del hombre es el resultado de fuerzas externas, lo han tomado los sistemas de educación como un absoluto. ¿Estamos aquí? Entonces, debo decir que no hay nada más alejado de lo que Dios dice. Si hablamos por ejemplo, de Skinner, era un aborrecedor de Dios. Y así, ahorita les menciono otro parecito, ¿no? Entonces, ¿qué es el conductismo? Sencillamente es un pensamiento, es una forma de pensar, pero se ha sistematizado, ¿sí?, en refuerzos positivos, en refuerzos negativos, escuchen bien, para controlar y manipular el comportamiento en los seres humanos. Así de sencillo. Básicamente, repito, es reflejo condicionado, es un estímulo, una respuesta, ¿sí? En otras palabras, todo comportamiento se puede aprender y es algo netamente externo. A un mono, a un chimpancé, usted lo puede vestir como hombre, le puede enseñar cosas que un ser humano hace y las va a hacer, en algunos casos probablemente hasta mejor, ¿verdad? Y no digo porque haya chimpancés muy brillantes, que seguramente los hay, pero estoy diciendo porque hay unos seres humanos que Dios de mi vida, ¿sí? Estamos aquí,
puede aprender a hacer muchas cosas, puede tener ciertos comportamientos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna mascota que en algún momento han dicho, nada más le falta hablar. Luego tienes a un perro, ¿no? Ahí que dices, nada más le falta hablar. Y dices, qué bueno, imagínate que hable, ¿verdad? El infarto que nos da ahí, ¿no? Otra vez, y aunque tenga un comportamiento tan parecido al del hombre, jamás será un ser humano. Por más que haga cosas externas, nunca podrá serlo. ¿Sí? En esencia, fíjense bien, este tema del conductismo es lo que se utiliza para el entrenamiento de los animales. ¿Sí? Yo por algunos años entrené perros, entonces sé lo que les estoy diciendo. ¿Ves? Haces una cosa y estás buscando con este movimiento, etcétera, etcétera, hasta que ubica, no es de que, ya entendió de qué se trata, no, relaciona nada más ciertos movimientos, ciertos sonidos, ciertas cosas con ciertas acciones. Nada más. ¿Vamos bien hasta aquí? Y quiero ponerles un ejemplo, porque esto fue un experimento que se dio y les va a hacer mucho ruido, creo. Pero hubo el ejemplo con unos monos, hubo un grupo de monos que se metió en una habitación, esto es muy conocido, sí, al menos en el medio, y pusieron una escalera. Ahora, ¿qué hacen normalmente un mono? Si ve un palo, si ve una escalera o ve algo, ¿qué hace? ¿A dónde va? Se trepa, ¿verdad? Se sube. Entonces pusieron en medio ahí, en una parte de la habitación, una escalera, ¿sí? Y cuando un mono subía, mojaban con agua fría a los demás, con chorros de agua fría, ¿sí? Y ya, los dejaban. Y al ratito otra vez, y así, una y otra vez, y se subía el mono, y a todos los demás, no al que se subía, a todos los demás, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que cuando un mono nuevo, ya no de los que estaban ahí porque ya sabían, pero traían a uno nuevo, sacaban a alguno, traían a otro, y ese mono nuevo, ¿qué creen que hacía? Se subía, su mojada, para afuera, otro mono nuevo, ¿sí? Y saben, llegó el momento en que cuando un mono nuevo entraba y se iba a subir, los demás lo empezaban a golpear. Lo detenían, lo bajaban y le ponían una tranquiza. Es decir, aprendieron ciertas conductas por los estímulos que recibieron. ¿Sí? Ya había un grupo que metía en cintura a los otros. Y yo no sé cuántos de ustedes también en algún momento estuvieron en el ejército o que presentaron servicio militar o algo. A mí me tocó hacerlo, también estuve encuadrado un tiempo y era las que nos aplicaban en un principio, ¿sí? Alguno tenía alguna indisciplina y ¿quiénes creen que pagaban? Y ahí nos tenían a todos. Y hacía otro, ¿verdad? Hasta el ratito, como los monos, que alguno cometía alguna indisciplina y ¿qué creen que hacíamos los demás monos? Lo metíamos en cintura. ¿Sí me explico? Y ya era entre nosotros mismos manteníamos la disciplina. Y ya el CEO o el que estaba a cargo del grupo, ¿verdad? En el caso de nuestra sección, pues se la llevaba bien tranquilo. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, repito, pues, ¿por qué menciono esto? Porque las sectas religiosas y la ingeniería social hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir, desarrollan un cierto comportamiento en sus miembros mediante estímulos. Y ahorita está en boga la nueva religión del cambio climático. Está, pero a todo lo que da. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que han habido de los 2 años anteriores que trajimos hasta este momento? Simplemente amoldando la conducta social en esa dirección. ¿Cuántos vieron casos de que alguien entraba, por ejemplo, pues porque esto es muy común, yo no lo estoy inventando,
pero que entraba a algún establecimiento, alguna farmacia, alguna cafetería, y que por alguna razón llegó a entrar sin mascarilla, o que andaba en un supermercado y andaba sin mascarilla. ¿Y cuál era la reacción de los demás? Una agresión. En muchos casos se les iban a los golpes y los hostigaban y estaban ahí, cuando después dijeron, ¿sabes qué? Pues realmente no eran tan efectivas. A fin de cuentas, no, pues lo que pasa es que nos adelantamos, pero era por su bien. ¿Han escuchado eso? Ingeniería social. El factor de vivir para honrar a Dios y para darle gloria al Señor está fuera de su ecuación. Y aquí entramos en materia. Por eso su conducta, en este caso, en un creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Pero miren, cuando un creyente, ¿sí?, hace a un lado el hecho de que todo esto se trata no de una conducta externa, sino de vivir para glorificar al Señor, de vivir para la honra de Dios, para exaltarlo a Él, entonces su conducta queda regulada sencillamente, o circunscripta, no regulada, pero circunscripta, ¿sí?, o limitada a un cierto lugar, días de reunión y con ciertas personas. Pero cuando ya no estoy con ellos, inmediatamente se asoman los verdaderos afectos de su corazón, que se manifiestan por su conducta. Estoy aquí, ahí nos venimos peleando, ¿verdad? Y vienen de los greñas, ¿verdad? Y por ahí, pero ya llegamos a la iglesia, gloria a Dios. Porque, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Sí? Y escuchen bien, los monitos, nuestros hijos empiezan a aprender eso. Me debo de conducir, me debo de comportar en ciertos lugares de ciertas maneras. Aquí me porto espiritual, aprendo el cristiañol, ¿verdad? ¿Cómo estás? En lugar de, bien, gloria a Dios, muy bien, pero no está en mi mente realmente el darle gloria a Dios, no está eso en mi corazón, ¿sí? Muchas veces en lugar de decir, hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. En automático, pero no saludas así allá afuera. ¿Me están siguiendo hasta aquí? En Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 22, se los voy a leer. Dice así: si ustedes han muerto con Cristo a los principios, o normas se lee también, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Después hace una pregunta: ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, o es decir, o de acuerdo al mundo, porque bueno, pues sí vivimos, ¿verdad?, aquí, pero no pertenecemos aquí, no vivimos de acuerdo al mundo, o no debemos hacerlo como creyentes? Dice, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules? Esto literalmente es no manosees, o sea, no andes agarrando por ahí, no toques eso, porque eso está mal que lo hagas, ¿sí? Dice, no gustes, no toques. Miren, los falsos maestros a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ellos basaban su vida piadosa, como muchos los hacen, en normas externas y vacíos de convicciones internas. Todo por fuera, lo que se vea, ¿sí? Hace algunos años estábamos en una reunión, estábamos tratando algunos asuntos en una iglesia en donde nos congregamos y donde servimos mi esposa y yo por muchos años. Y una de las personas de los servidores, algo salió el tema y estábamos tratando un asunto de disciplina, de tratar de corregir y de ayudar a una persona. Entonces nuestro comentario fue, oye, pero tenemos que ver cómo está por dentro, ¿no? Primero hay que arreglar lo que está allá adentro. Y dijo, no, con lo de afuera. O sea, con que se comporte así, con que haga esto y ya lo de adentro, pues solamente el Señor lo ve. Precisamente por eso. Precisamente por eso.
Entonces dice, no gustes, no toques, versículo 22, dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso o destinadas a ser consumidas. O sea, todas esas regulaciones van a desaparecer, no tienen ningún efecto. Después dice, según, es decir, todas esas normas, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Por qué se conducen de acuerdo a lo que los hombres enseñan? ¿Me están siguiendo? Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Eso es textual, ¿sí? También se puede leer como en una religión arbitraria o autocreada. Eso es lo que nos dice el texto. Dice, ahí tienen valor, ¿sí? Dice, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo. Escuchen bien, dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, puedes hacer o dejar de hacer cosas, pero no va a haber la fuerza interna ni el deseo del corazón por dejar de hacerlas o por hacerlas. Y va a quedar sencillamente como acciones huecas. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Pues que lo tengo que hacer, pero ¿quieres hacerlo o no? Pero lo tengo que hacer, ¿por qué? Pues para quedar bien, para que me vean, porque así es, no lo sé. ¿Me están siguiendo? Ahora, yo quiero enfatizar en esto. Yo no estoy diciendo que la conducta no importa. La conducta, por supuesto que es importante, pero no en sí misma. Es en donde se está originando. ¿Estamos aquí? Entonces no debemos, mis amados, modelar, ya hablamos de eso, modelar a nuestros hijos o modelar la conducta de nuestros hijos para que nos satisfagan a nosotros, ni para que satisfagan a los demás, o para no hacernos quedar mal, ¿sí? O para que no den lata. Ay, le voy a enseñar esto porque, ay, es que si usted supiera, pastor, cómo es, ¿sí? No necesito saberlo, eso es manipulación. O sea, yo te hago y te enseño y sí, ahora sí que te subes a las escaleras y pamba, ¿verdad? Decimos. Y le toca golpiza, ¿sí? Le toca maltrato, moldeando su conducta para que no me moleste, para que yo no vaya a tener alguna incomodidad. En lugar de esto debemos modelar a nuestros hijos para que sean como Cristo, mis amados. Esa es la meta, ¿no? ¿Sí? Para que vivan, para honrarlo a Él y que disfruten toda su vida de la bendición que es la obediencia de corazón. Ese es el tema del día de hoy. La obediencia de corazón. ¿Sí? Por eso en Colosenses 3:23 nos dice, aquí estoy en la introducción todavía, dice, de ahí nomás denle una vueltecita a la página en donde estaban, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Digo, ya más claro está bien complicado, ¿no? Dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Póngame atención en esto, porque esto que acaba de decir aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Al escribir esto, que dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, en su tiempo sonaba muy extraño. Y sonaba muy extraño porque un esclavo no tenía derecho a nada, no tenía derecho ni a un salario, ¿sí? Entonces, el amo podía disponer de su esclavo al antojo suyo, a su arbitrio. ¿Estamos aquí? Pero en el caso del cristianismo, porque luego decimos, es que sí, somos esclavos y somos esclavos por amor. Sí, pero no confundas la figura, porque en el cristianismo somos hijos del mismo Padre Celestial. No nos trata como esclavos. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Somos hijos del mismo Padre Celestial y escucha esto que voy a decir. Tenemos derechos para la herencia como un hombre libre, como seres humanos libres, no como esclavos. No somos esclavos, somos hijos.
¿Me está siguiendo? Sí, yo entiendo todo ese tema y es muy romántico. Sí, esclavos por amor, mi dueño es el Señor. Sí, sí, oye bien. Pero muchas veces a fines prácticos y a fines de entender de qué se trata, a veces decimos eso porque no entendemos lo que está diciendo la Escritura. Pero nos habla la Escritura, ¿sí?, de que somos herederos de Dios, y dice, y coherederos juntamente con Cristo. Eso está en Romanos 8:17. ¿Sí? Dice, somos herederos de Dios, es decir, hay algo destinado para nosotros, pero dice, coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Que tenemos la misma herencia que tiene Cristo. Mis hermanos, esto es para que se nos derrita el corazón y tenerlo presente y que nos esté golpeando, ¿sí?, la mente y el corazón, y que ayude a que nos sacudamos muchas ideas y muchas torpezas de nuestra parte. ¿Me está siguiendo? Esta es la razón para obedecer de corazón, mis amados. Somos hijos, no somos esclavos. Hay herencia. Hay herencia. Y después concluye la idea, dice, es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Es una declaración que refuerza todo lo anterior. Entonces tengamos eso presente. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, todo eso y no estoy hablando de que no debe de haber disciplina. Al contrario, debemos de ser disciplinados y debemos de enseñarles disciplina a nuestros hijos. Pero ese tema de que no hagas eso o te castigo, o si haces esto te doy esto o aquello, y a veces le prohíbe uno al chiquillo o a la chiquilla, ¿verdad?, ahí, y no lo hacen y no les cumplimos ni una cosa ni la otra, y nos agarran la medida y ya estuvo. Y todo eso que pensábamos nosotros trabajar en disciplina para ellos, nosotros mismos lo echamos a perder porque no somos capaces de cumplir algo que les prometemos muchas veces. Si usted les promete disciplina, hágalo. No a la de 3, hágalo ya. ¿Sí? Y si les promete recompensas, también hágalo, no a la de 3, hágalo ya. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Porque les mandamos el mensaje que deben de agradarnos a nosotros con su conducta o los vamos a castigar. En lugar de enseñarles que algo ofende a Dios, que es un pecado, ¿sí?, y que Él no merece que le hagamos eso. Él no merece que lo ofendamos, porque cuando pecamos es lo que hacemos, ofendemos a Dios. No los entrenemos como esos monos que acabamos de mencionar. ¿Estamos aquí? Ahora sí ya entramos al mensaje. Ok. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es incondicional? Nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Él nos amó a nosotros primero. ¿Tuvimos que hacer algo para ser amados? ¿Tuvimos que hacer algo para que Dios nos bendijera, que hubiera la gracia del Señor, que la misericordia del Señor se derramara sobre nosotros? En absoluto. Sí, pero debemos de entender en esto, poniendo una base general, que hay bendiciones generales que toda la creación disfruta. ¿Verdad que sí? Nos habla de que el sol sale para buenos y malos, ¿verdad? Para justos e injustos. Nos habla también Salmos, ¿verdad?, que Él sustenta a la creación, ¿verdad? En Job nos habla mucho que Dios sustenta a la creación. Pregúntale a las aves del cielo, las bestias del campo, dice, los peces del mar te lo dirán también. ¿Cuál de todas ellas no saben que tienen un creador y que la mano de Jehová les sustenta? ¿Están aquí? Digo, por supuesto, curiosísimos nos íbamos a ver preguntándole a un animal, oye, ¿tú sabes esto? Y que te digas, sí. Pero se entiende, ¿verdad? Se entiende. Entonces, hay cosas que son generales, bendiciones que son generales, pero hay otras bendiciones que son muy específicas, y escuche bien, que son limitadas para sus hijos, ¿sí?, que sí están condicionadas a la obediencia. El amor de Dios es incondicional, pero las bendiciones de Dios para sus hijos, fíjese que sí son condicionadas. No, es que el Señor es bien bueno y Él te bendice. Pues mira, ya con que no nos caiga un rayo,
Qué bendición. ¿Sí me explico? Con que permita que nuestro corazón esté palpitando, qué bendición. Entonces, sí hay bendiciones y sí están condicionadas y tienen un propósito. Es para que disfrutemos de comunión con Él. Es para que estemos en una íntima y una estrechísima relación con Él, para estar preparados, escuchen bien, ¿sí? Para estar en condiciones de recibir sus bendiciones y disfrutarlas. Mire qué bueno es Dios. Mire qué bueno es Dios. ¿La obediencia para qué es? Para entonces que yo me gane algo. No. En esencia, prepara mi corazón y me prepara a mí para disfrutar lo que Dios me quiere dar. Y que no se despilfarre. Que no te lo da y como hay tantas cosas que Dios nos da y no estamos preparados para eso y se despilfarra. ¿Estamos aquí? Dios nos bendice y nos quiere prosperar y nos quiere bendecir en todo nivel de nuestras relaciones como familia, pero no somos obedientes. ¿Y qué es lo que pasa? Dios ahí está porque es paciente, pero se están despilfarre y despilfarre y despilfarre, ¿sí? Como una cisterna rota. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Voy a leer algunas partes y me voy a detener, ¿está bien? Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, si obedeces ¿cómo? Ahora, noten que por favor las bendiciones de Dios sí tienen una cláusula restrictiva y condicional, ¿sí? Y es una obediencia completa. ¿Me está siguiendo? Sucederá que si obedeces, y no es nomás si obedeces así, si obedeces diligentemente. ¿Cuántos se acuerdan que la obediencia debe de ser como la tía? ¿Alguien se acuerda? Total, inmediata y alegremente. ¿Verdad? Dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, no son sugerencias, no son una cosita por ahí, son mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora, aquí hay una doble mención, dice sus mandamientos que yo te mando, y esa doble mención es para enfatizar, repito, que no son invitaciones. Es que Dios nos invita a Cristo a tu corazón. No, son órdenes. ¿Estamos aquí? Entonces, invitaciones quedaría a un criterio nuestro. Invitación sería algo opcional. ¿Verdad que sí? Tú me invitas a algo, yo te puedo decir sí con mucho gusto, o no, no puedo, o no, no quiero. Y no hay problema porque hay una invitación. Es una invitación. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Sí o no? Entonces, esto por el otro lado, esa obediencia a lo que Dios nos está diciendo, jamás quiere decir, jamás, que es vivir por las obras. Haciendo obras y que voy a agradar a Dios haciendo obras en esencia. No es eso lo que está diciendo. Nunca ha sido esa la intención de Dios. ¿Sí? Porque mucho antes de dar una lista de bendiciones por obedecer y maldiciones por no hacerlo, Dios fundamenta toda nuestra obediencia, escúchenme muy bien por favor, en nuestra relación de amor con Él. Muchísimo antes que el 28 está el 6, ¿verdad que sí? Y en el 6 es donde nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después vienen las bendiciones. Y después lo contrario a eso. ¿Me está siguiendo o no? ¿Sí? Entonces, las reglas vienen después por la sencilla razón de que nos quede claro que Él es el que manda. ¿Sí? Y cómo lo demanda. Es decir, no nada más te pido esto, pero es que te digo cómo lo debes de hacer
para que no quede a tu criterio y que no lo hagan unos de una manera y otros lo hagan de otra y otros así. No, parejitos se ven bonitos, ¿sí? De la manera que el Señor le gusta. Y en algunas cosas nos da libertad. Pero siempre, escuchen bien, esa libertad siempre está encuadrada, ¿eh? No es así como que esa libertad, pues, completamente lo que quieras, no. Libertad es entre aquí y aquí. Y eso, fíjense que eso da seguridad. Si nosotros, estos son experimentos también, ¿sí? Pequeños, que les pones en una determinada área y les pones como un corralito, los pones ahí y ¿qué es lo que van a querer hacer? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos ponen un límite? Buscar a ver por dónde me brinco, ¿sí? Entonces sí, un cierto espacio y ya tengo un límite, llegué hasta ahí y me muevo y quiero salirme de eso, ¿verdad que sí? Bueno, eso está muy probado, todos lo hemos experimentado, pero en ese mismo campo dejaban a los niños, por ejemplo, en el mismo lugar sin las restricciones. ¿Y qué creen que pasaba? No se querían mover, iban un poquito, pero de hecho su movimiento era menor al que tenían que a donde les pusieron los límites, porque les daba temor, porque no había certeza. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando nos da un mandamiento? Nos da certeza, hermanos. Nos da seguridad. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Con mucho entendimiento, que a muchos no les gustaban antiguamente las murallas, ¿no? Las ciudades amuralladas, que no les gustaban los muros, los límites que los muros les ponían en una ciudad, pero cómo disfrutaban la seguridad que les daba contra el enemigo. Ay, no me puedo ir más para allá, yo quisiera, sí, pero cuando venga el enemigo, estás seguro. ¿Me está siguiendo con esto, mis amados? ¿Sí? Entonces, Él lo demanda para no dejarlo a nuestro criterio, porque eso nos metería en un problema gordísimo. Cada uno íbamos a terminar haciendo lo que según nos pareciera, ¿verdad? Cada uno iba a hacer su propia religión, cada uno establecería cómo debería de relacionarse con Dios. Y escuche bien, Él no va a permitir eso porque Él es Dios y porque lo hace para nuestro bien. No está en ese sentido, o sea, Dios, póngame atención, no está regulando nuestra conducta de una manera externa. Está plantando y quiere que tengamos las convicciones para eso. Nos da las razones para eso. ¿Estamos aquí? Entonces dice, bueno, si obedeces, versículo 1, seguimos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Es una bendición fuerte, ¿eh? Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Otra vez la cláusula. Fíjate, no le está diciendo, tú vas a andar correteando las bendiciones. Las bendiciones, está diciendo, te van a corretear a ti. Y no importa lo rápido que tú corras, te van a alcanzar. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces el Señor, para entenderlo y para reforzar la idea, el Señor no presenta su bendición como una recompensa, ¿sí?, a normas y reglas externas. No es así. No es como nosotros luego lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Si te portas bien, si no estás molestando, si haces esto, si haces aquello, entonces te voy a dar esto. Porque la intención de Dios va desde adentro y muchas veces, repito, nosotros luego nos limitamos solamente a lo que vemos y que no me molesten, que no me sea incómodo y hasta ahí. Y no es así. Entonces es importante que entendamos, amados nuestros, que la bendición es inmanente o es inseparable. Inmanente quiere decir eso, que no sabes en dónde, que es inseparable, que no sabes en dónde empieza una cosa y termina la otra. Es como el café con leche. ¿Sí? Sabes, ahí está revuelto, ¿no? Y bueno, y a no ser de que se te corte la leche, ¿no? Pero normalmente ya está ahí, pues te lo tomas y te estás tomando café con leche.
Es una sola cosa ya, ¿no? Es un ejemplo bobo, pero efectivo. ¿Sí? Entonces es inseparable de la obediencia. Así es la bendición. Bendición y obediencia no se separan. Ahora sí que es junto con pegado. Porque constituye el andar no solamente en los propósitos de Dios, sino a la manera de Dios. ¿Me está siguiendo? Y la verdad de las cosas, mire, le voy a decir un secreto muy feo. Le voy a decir un secreto a voces muy feo. La verdad de las cosas es que nosotros a veces queremos andar en los caminos de Dios a nuestra manera. Y eso no es posible. Sí, sí quiero hacerlo, pero a mi modo. Oye, pero ¿cómo tiene que ser? Pues a mí me gustaría, sí quiero servirte, Señor, pero a mi manera. Sí quiero vivir para ti, pero a mi manera. Sí, no, el pecado, qué asco. Pero no tanto. O sí sé que me tengo que arrepentir, como dijo Agustín de Hipona en su momento. Sí, yo sé que me tengo que arrepentir, pero todavía no, Señor. Y escuchen bien, ustedes no saben la calamidad que eso trae. No saben la maldición que eso trae. Que maldición es lo contrario a bendición. No estoy diciendo que ahí va a venir la maldición de Tutankamón y te va a jalar las cobijas en la noche. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, ahorita van a ver, es todo lo contrario a la bendición. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso la bendición, mis amados, es lo que produce verdadera felicidad, ¿sí? Y una plenitud que está condicionada a lo que el Dios creador establece. Todas las cosas que Dios creó, ¿usted cree que Dios se equivocó? Cuando estableció todas las leyes, ¿sí? Todas las leyes en lo físico, todas las leyes de la aerodinámica, pues eso no las inventó el hombre, esas las estableció Dios, el hombre lo fue descubriendo. O sea, las leyes, miren, las leyes no producen nada, las leyes nada más explican algo. ¿Estamos aquí? Solamente, una ley no produce nada, como algunos científicos, filósofos, que son muy buenos científicos pero muy malos filósofos, llegan a establecer o han llegado a establecer. Entonces las leyes no producen nada, las leyes explican algo. O sea, la ley de la gravitación no, ni la produce ni la evita, simplemente la explica. ¿Verdad que sí? O sea, uno se cae. Ya cuando te explican la ley de la gravitación, bueno, entiendes por qué te caes, pero de que te caes, te caes. Aunque no entiendas por qué. ¿Verdad que sí? O sea, lo mismo si la Tierra va a una cierta velocidad, ¿verdad? Tiene un movimiento de rotación y otro de traslación y va a cierta velocidad. Alguien, bueno, yo no, a lo mejor ustedes sí, porque son más inteligentes y más preparados, pero yo no sé exactamente cuál es y cómo y todas las cosas que influyen ahí y que escuche bien, cosas que Dios estableció, decir, esto sí funciona. Y si rompes ese orden y si rompes eso, ya se echó a perder algo. ¿Verdad que sí? Bueno, en toda nuestra vida pasa lo mismo, hermanos. O sea, ¿qué nos hace pensar que si nosotros violentamos algo que Dios establece, nos va a ir bien? ¿Sí? ¿Qué te hace pensar que si tu auto, ¿verdad?, es de gasolina o de petróleo, como le quieras decir, ¿verdad?, nafta o como quieras decirle, y tú dices, no, pero está muy cara, le voy con agua. No te platico qué es lo que le va a ocurrir, ¿verdad? O no, se me hace como que esta gasolina huele muy fuerte, le voy a echar algún aromatizante ahí para que... No te platico lo que le va a pasar a ese motor, pero se va a echar a perder. ¿Me están siguiendo, mis amados? Entonces su voluntad es que obedezcamos, su voluntad es que vivamos, ¿sí? Su voluntad es que no pequemos para que no muramos. Eso fue desde un principio. Esa es su voluntad, ¿sí?
Él nos dice que la obediencia que le agrada precisamente es la que nace de la convicción en el amor y en la bondad de Dios. Que pueda obedecer yo de corazón. ¿Por qué? Pues porque yo ubico, Dios me ama y ¿cómo no voy a obedecer? ¿Cómo voy a ir en contra, ¿sí?, de aquel que me ama? ¿Y cómo voy a ir en contra, aunque sea una bobería, ¿sí?, aunque sea algo, pues sí, una nimiedad, pero que va contrario a lo que Él establece, y yo tomando y asumiendo con una arrogancia que yo puedo hacerlo de una manera mejor que como Dios lo estableció. Y que me va a ir bien todavía. ¡Qué engaño tan más grande! Él quiere que elijamos la vida. Otra vez, esto es obediencia basada, fundamentada en el amor a Él. Y cuando es así, escuche bien, la plenitud nos alcanzará. Antes no. Y haga todo lo que quiera y pórtese lo bien que usted quiera. Y por eso muchos, ¿sí?, que piensan en las cosas externas y es como que si yo estoy haciendo esto y algo no suceda como nos hubiera gustado, porque luego nos gustan las cosas de cierta manera y a veces pues no salen las cosas como nosotros quisiéramos que salieran y ahí estamos. ¿Y por qué a mí, Dios? Si yo te he servido. O sea, imagínese. Ahora, ¿es una tentación que tenemos, sí o no? Imagínese ahí, Señor, ¿por qué me alcanzó? ¿Por qué esta calamidad a mi vida? Si yo te he servido toda mi vida, básicamente. ¿Por qué me alcanzó esto? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué esto? Y esto es muy riesgoso porque luego podemos nosotros desarrollar ese sentido de que yo obedezco, entre comillas, toda la parte externa, mi conducta está bien, luego entonces Dios me debe. ¿Y por qué no salió esto si yo hasta diezmo, Señor? Y si yo di, ¿por qué me vino esto? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A ver, salúdenme, pecadores, vamos. A ver, levanten su mano, pecadores. ¿Sí? En ninguna parte, escuchen bien, en ninguna parte nos dice que nosotros debemos andar tras las bendiciones. En ninguna parte. Eso que, no, pues es que ando tras la bendición, ando en busca de la bendición, vamos en busca de la bendición. Es lo más antibíblico. Lo que nos dice es, obedece de corazón y las bendiciones van a andar detrás de ti. Y no te las vas a esconder, ¿sí? Y no te les vas a escapar. Te van a llegar. ¿Estamos aquí? Deuteronomio, capítulo 30, nada más darle un par de vueltitas ahí. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes. Escuche bien, esta es una figura idiomática, ¿verdad? Al cielo y a la tierra, pues desde aquí es donde estamos, ¿no? Dice, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, es como que uno llega a esa encrucijada, ¿no? ¿Cuántos les ha tocado eso? Porque de pronto uno pues vas por el camino normal, ¿no? Pero de repente llegas y luego no ves letreritos. ¿Cuánto les ha pasado que luego vas conduciendo y a veces ya está lloviendo, andas a las carreras, lo que sea, ¿verdad? Y luego te paras y dices, ¿y para dónde es? No sé, pues a ver, pícale ahí al Waze a ver qué dice. El Google Maps, no hay señal. ¿Para dónde le doy? Nada más tienes dos sopas. O para acá o para allá. No hay tres. No hay de que aquí me quedo, ¿sí? No. Y nos dice, yo he puesto ante ti la vida y la muerte, ¿sí? La bendición
y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. O sea, vida, bendición. Muerte, maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios. Ahora, miren, pues otra lección, esta es una de gramática express. Cuando dice amando al Señor, el tiempo en el que está conjugado es distinto, en el hebreo es distinto a como nosotros lo tenemos. Nosotros diríamos es un gerundio, es un presente continuo, ando, endo, yendo, ¿verdad? Es algo que uno está haciendo continuamente, ¿sí? Pero esta forma de conjugación, que se le conoce como cal, ¿sí? Quiere decir que es un infinitivo constructivo. ¿Qué es esto? Que es invariable, que es continuo. Esto no cambia. No está como nosotros lo entendemos. Pero les quería decir esto. Dices, ay, me voy a rascar la cabeza. No importa, después escuche la enseñanza otra vez. ¿Sí? Pero que es invariable, que es continuo, que no depende de quién está hablando o de qué se está hablando. Es decir, que eso es así o así. Pero es que así es. ¿Estamos aquí? Por eso, cuando el Señor también dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, que seas invariable. ¿Me explico? Que no andes fluctuando. O sea, porque todo lo que procede fuera de eso, del mal procede. Entonces, dice, ok, ¿cómo es que vamos cuál es la forma práctica de escoger la vida y la bendición? Amando al Señor. Amando. Fíjense qué es lo primero que dice. Amando al Señor. ¿Sí? Al Señor tu Dios. Escuchando. Mismo caso. Infinitivo constructivo. Cal. Dice, escuchando su voz y allegándote. Mismo caso. Infinitivo constructo. No constructivo, perdón, es constructo. ¿Sí? Infinitivo constructo. Ahí después le pueden buscar. Allegándote a Él. ¿A quién? Es al Señor. ¿A quién tengo que escuchar? ¿A quién tengo que amar? ¿A quién tengo que acercarme? ¿Con quién tengo que estar en esa relación? Se fijan que va muchísimo más allá y está muy por encima de nada más hay esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Dile al que está a tu lado, no hay que ser como los monos que se estrepan a las escaleras, ¿verdad? Y el otro lo hace, ¿Eh? A ver, explícame. ¿Sí? Dice, porque eso es tu vida. Fíjate, no está diciendo porque te pongas a hacer cosas y cuestiones externas. Todo esto, amar, escuchar su voz, allegarnos a Él, todas esas son cosas que nacen del corazón, hermanos. Todo eso va desde adentro. Dice, porque esto es tu vida y largura de tus días. Aquí está resumiendo Juan 17:3. Eso es lo que el Señor dijo en su oración, ¿se acuerdan? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es. De eso está hablando. De eso se trata. Dice, para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, escúchenme muy bien. Sí tenemos la responsabilidad de darle respuestas al Evangelio. Sí tenemos responsabilidad de darle respuesta a aquello que Dios nos está hablando, aquello que Dios nos está enseñando. Porque hay quienes gastan o les gusta mucho hablar acerca de la elección de Dios, que está en la Biblia, que sí está en la Biblia, pero omiten la elección del ser humano que fue creado a la imagen de Dios, que también está en la Biblia. Y por cierto, no perdió la imagen de Dios con la caída. ¿Sí? Y eso también está en la Biblia. Ahora, repito, ¿verdad? Miren, no enseñemos
a nuestros hijos a conformarse con las cosas externas, con una lista de sí y una lista de no. No enseñemos a nuestros hijos a conformarse con eso, porque Él nos ha prometido algo muchísimo más glorioso, hermanos. Lo cierto es que ni siquiera podemos imaginar la trascendencia de eso, como vimos la semana pasada. No podemos imaginar los alcances que eso tendrá. ¿Cuántos ubican a C.S. Lewis? ¿Cuántos saben quién fue C.S. Lewis? Okay. Él, hablando con respecto, bueno, fue entre muchas cosas, fue el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿sí? Pero fue, sin duda, yo creo que la mente filosófica más brillante que ha habido en el siglo XX, ¿sí? Por mucho. Y cristiano, la mente filosófica, teológica, ¿sí? Pero él escribió, con respecto a los afectos del hombre, escribió algo, porque le decían, ¿verdad? Tenemos que entender el tiempo en que él lo habló y en que él lo dijo. Y era predominantemente, bueno, a mediados del siglo XX, ¿verdad? Cuando estaba en boga, no es que el hombre es bueno por naturaleza, y el hombre tiene unas pasiones bien fuertes, y bueno, pues todas las cosas, lo que lo echan a perder es lo de afuera. Pero él dijo, el hombre no tiene afectos muy fuertes, todo lo contrario. Tiene afectos muy débiles. El hombre tiene afectos moralmente débiles. Y dice que se conforma como esos niños en un gueto que juegan con tortitas de lodo cuando se les ha prometido gloria. Imagínate. De así, nada más abuelo de pájaro. ¿Con qué te quieres divertir? ¿Sí? ¿Dónde quieres pasar tus vacaciones? ¿Jugando con tortitas de lodo o en el destino turístico que tú prefieras en Los Cabos? Vayan para allá. En Los Cabos, México. ¿Sí? En La Paz, en las playas de Balandra. Ahí. ¿Están aquí? No en La Paz, Bolivia, en La Paz, Baja California Sur. ¿Me están siguiendo? ¿Dónde? Entonces imagínense, los impulsos del hombre es, no, yo no quiero unas vacaciones ahí, yo me conformo con jugar con tortitas de lodo. Dice, así son las pasiones del hombre, lo describió muy bien, ¿sí? Entonces no enseñemos a nuestros hijos a conformarse con tortitas de lodo, porque hay gloria allá adelante, hermanos. ¿Me está siguiendo? La obediencia de corazón tiene como consecuencia la bendición, ¿sí? De eso es de lo que estamos hablando. Eso viene de tapa a tapa en la Biblia. Eso es lo que Dios le estableció al primer hombre, ¿sí? Y bueno, pues ya conocemos la historia, ¿no? Ya conocemos la historia. Lo cierto es que también nos habla desde el principio que la obediencia también tiene como consecuencia la maldición. No hay engaño, desde un principio lo estableció, ¿sí? Y cuando hablamos de maldición, no solamente estamos hablando de una desaprobación de Dios, de que Dios dice, ¡ay, qué tremendo, no me gusta! Como si fuera a ser una rabieta. Sí, no, escúchenme muy bien, por favor, cuando hablamos de maldición, estamos hablando de una acción retributiva de Dios a eso. Es decir, como la bendición viene como, es Dios amarra, vamos a decir, la obediencia inmanente, la bendición y la obediencia, también así es la desobediencia con la maldición. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la paga del pecado? Separación de Dios, separación de la vida. No es aniquilación, es separación de la vida, separación de Dios como fuente de la vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Solamente en Él. ¿Estamos aquí? Y bueno, ya estamos entrando para el final de esta primera parte. Sí. Deuteronomio 28:15. Regrésese otra hojita. Deuteronomio
28:15. Dice, ¿se acuerda de lo que vimos en el 1 y 2? Bueno, ahora vamos a leer al revés. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No nos lo mandó decir, Entonces es importante que nosotros tengamos en claro eso. Veamos que hay esa contraparte, ¿sí? Ahora sí que, pues la obediencia, como la obediencia, nos van a presentar una factura, hermanos. Vamos a pagar una factura por obedecer y por no obedecer, ¿sí? A veces echamos alguna mentira porque queremos escapar del precio, pero nos estamos haciendo el hoyo más grande. ¿Estamos aquí? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál factura elegimos? Porque les digo esto, ahora sí que es la plena, ¿sí? No hay neutralidad, no hay punto muerto en esto. No hay punto muerto en esto, ¿sí? Recuerden algo que dijimos la semana pasada, obedezcamos a Dios y dejémosle las consecuencias a Él, ¿verdad? Pues sí, es que si obedezco a Dios, me pueden correr. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que me corran. ¿Y tú crees que el Señor te va a dejar abajo? Pues tú obedece, ¿sí? Y si se quedó ahí algo, se está en la oportunidad de tomar algo y dices, ay, mira ese dinero, está bien fácil y lo puedo, ay, qué bendición. Eso es hurto. ¿Sí? Ay, estoy aquí me encontré este celular, ya el Señor me bendijo con y eres un iPhone 25 cuando salgan. Ay, qué bendición, gracias Señor, no es tuyo, deje ahí. ¿Me explico? Y así podríamos hablar de muchas cosas. Entonces, hoy tenemos todas las bendiciones que necesitamos en Cristo, ¿sí? Bueno, su gracia. Disfrutamos de estas bendiciones si confiamos en Él, si obedecemos su voz. ¿Estamos aquí? Ahora, ahora sí que ya final. En las Escrituras está esta expresión que vimos en Deuteronomio 28, en los versículos 1 y 2, de obedecer diligentemente, ¿verdad que sí? Cuando habla de obedecer diligentemente, fíjense que no habla de estímulos a los que nosotros reaccionamos, como eso que vimos en un principio. No habla de estímulos, ¿sí? Para que nosotros reaccionemos de cierta manera. Cuando habla de obedecer diligentemente, es de la demanda de Dios que, movidos por el amor de corazón, pongamos atención a sus instrucciones, que meditemos en ellas, para asegurarnos que mis motivaciones o que nuestras motivaciones sean las respuestas congruentes. ¿Me explico? Que yo revise el por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Sí, Dios lo dice, pero a ver, ¿y qué es lo que me está moviendo a mí a hacerlo? Obedecer diligentemente, entonces enfatiza la necesidad de una obediencia completa de nuestra parte. No a nuestra manera, a la manera de Dios, ¿sí? Porque nosotros jamás podremos llegar de una manera personal a ganarnos la bondad, la bendición, el favor de Dios, ¿sí? Pero escúcheme muy bien en esto que le voy a decir, ya lo leyó probablemente en la mañana, ¿sí? Nuestro deseo constante por obedecer, nuestro deseo constante por adorar al Señor, nuestro deseo constante por mantener una relación correcta con Dios, va a ser en primer lugar una evidencia de que mi fe es genuina, ¿sí? Que estoy caminando en la senda correcta, ¿sí? Va a ser una prueba de que amo a Cristo. ¿Cómo podemos probar que amamos al Señor? Si yo les pregunto, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Sí? ¿Cuánto? Si les pregunto,
¿Cuánto más a Dios? Mucho. ¿Qué tanto es mucho? Sí, la otra vez pregunté, dice, no, tranquilos, no es examen. Bueno, sí. Sí. ¿Qué tanto es mucho? ¿Cuánto aman al Señor? No se puede medir lo de corazón. Pues ¿saben que sí se puede medir? ¿Qué tanto obedecemos? Si me aman, guardan mis mandamientos. Punto, pelota. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y ando de desobediente. Ay, te amo mucho, mamá, te amo mucho, papá. Sí, pero no haces caso. Ahora, no se volteen ahí con los hijos. ¿Sí? No, ya, ándale, ya viste. ¿Verdad? Le aplican la de doña Florinda, ¿verdad? Y le dan el pellizcón ahí. ¿Y cuánto? ¿Dónde ya ves el pastor lo que te hace de caso? Pero mis amados, va a ser una evidencia de la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. La obediencia, la bendición de la obediencia de corazón. ¿Sí? Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Ya para no seguirle. La semana entrante, si Dios quiere, o la siguiente vez, concluimos con este tema. ¿Les parece bien? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Sí, levante sus manos, si aprendió algo, si hubo algo en donde el Señor le habló, ahí puede decirle, Señor, gracias por hablarme, gracias por tu vida, gracias por tanta bondad de tu parte, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por bendecirme, Señor. Gracias por traer tu palabra. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonoslo, aplicándola a nuestro corazón y que nosotros podamos meditar en eso, que nos podamos inclinar con atención a ello, que podamos bendecirte a ti con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro corazón, obedecerte, que nuestra obediencia sea de todo corazón y no solamente para cumplir una ordenanza externa. Ayúdanos, Señor, líbranos de eso. Líbranos de eso, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.